Cuando de un hombre se ha dicho, dio esperanza y alegría al hombre de nuestros días para superar las dificultades y abrir un camino nuevo de paz y solidaridad. Fue un hombre al que deben tanto los pueblos y las naciones de la tierra. Ha dejado una estela para el futuro de la humanidad. Y quienes han pronunciado tales frases fueron el embajador de Japón en Roma, el presidente del gobierno italiano y el viejo comunista Ingrao. Estamos ante una personalidad singular, a quien los cristianos llamamos, aunque no sea en sentido estricto, un santo o un profeta, y los hombres de buena voluntad, un líder carismático. No cabe duda que si después de 10 años totalmente apartado del mundo exterior e imposibilitado para la comunicación, la noticia de la muerte del padre Arrupe significó esta conmoción, es que su personalidad, su talante, sus ideas, sus actitudes, pero sobre todo su corazón, habían conectado con lo más profundo del hombre de nuestro tiempo. Cada uno sentía que Arrupe había conectado con algún aspecto de su interioridad. Los jóvenes, los religiosos y las religiosas, los refugiados, los creyentes de otras religiones, los más desheredados de la tierra. Todos encontraron en sus palabras, en sus actitudes, en su talante humano y creyente, una respuesta y una acogida, y en consecuencia una esperanza. Pero esta dimensión humana que le hizo vibrar con todo lo del hombre es inseparable de su profunda fe en Dios. No es posible hablar del hombre Arrupe sin caer en la cuenta que toda su persona está como imbuida, trascendida por la dimensión teologal. Con razón se ha repetido en estos años que era un hombre de Dios. Un hombre de Dios, un hombre del Espíritu. Todas las biografías del padre Arrupe repiten que dormía muy poco y rezaba mucho. A pesar de su apretada agenda, siempre encontraba tiempo para orar largamente en aquella pequeña capilla privada, su pequeña, grande catedral, como a él le gustaba decir. Pero no era hombre de Dios solo porque rezaba mucho, sino porque razonaba y decidía con categorías de Dios. Pensaba, hablaba, actuaba desde una perspectiva divina. Había interiorizado esa oración preparatoria de las meditaciones de ejercicios espirituales para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina majestad. Como buen discípulo de Ignacio, Dios era lo absoluto de su vida. Lo demás era relativo. Había unido ser un hombre de Dios y un hombre del Espíritu, es decir, un hombre que se dejaba guiar por el Espíritu, cuidando no ponerle límites ni encerrarlo en estrechas categorías humanas. Creía de verdad que el Espíritu regía a la Iglesia y en la Iglesia a la compañía de Jesús. Entendió desde aquí muy bien el hacerse instrumento disponible en manos del Señor. Aquí radica la clave de su contagioso optimismo, que para algunos era interpretado como ingenuidad e incluso como falta de capacidad de gobierno. Él mismo se confesaba optimista y daba la razón por ello. Soy optimista porque creo en Dios y creo en el hombre.
Su confianza en el Señor, su en Él solo poner la esperanza de las constituciones de la compañía, era también la fuente de su entusiasmo apostólico, de su audacia y valentía en la búsqueda de la respuesta a los problemas de su tiempo y la intuición profética para ya mirar proféticamente el futuro. La esperanza de que somos portadores se basa en la humilde convicción de la radical limitación e impotencia del hombre, dijo hablando a los antiguos alumnos en un congreso de Padua en el 1977. El padre Collenbach, en ocasión de la celebración en Deusto del centenario de su nacimiento, trae unas palabras de Arrupe que no indica dónde están tomadas, en las que Arrupe afirmaba que si bien no se puede exigir a todos el mismo grado de optimismo, sí se nos impone a todos al menos la exigencia de no admitir jamás el pesimismo. Y añade que a pesar del pesimismo que circulaba en tantos ambientes en el posconcilio y también en las esferas del Vaticano, el padre Arrupe no dejaba nunca salir de sus labios una palabra que no fuera de confianza y de esperanza, de ánimo y de fe en el empuje del Espíritu de Dios que renueva la faz de la tierra. Envuelto en el misterio de Dios. Sobre Arrupe se ha escrito mucho durante su vida y después de su muerte. Se ha escrito una historia de hechos, iniciativas y decisiones, acciones visibles e evaluables desde diversas perspectivas y criterios. Sin embargo, hay una vida interior simultánea a toda esta historia, en la que hay que bucear, porque en ella encontraremos la clave para interpretarla y la motivación para comprenderla. Sin conocerla, no lograremos entender en su profundidad la vida del padre Arrupe. Nos quedaremos en las anécdotas e incluso en la superficialidad. Él mismo hizo referencia a ella en la homilía de sus bodas de oro como jesuita el 15 de enero de 1977. Decía: al oír esas historias personales, se percibe que hay en ellas algo que no se dice, porque no se puede decir. Es un secreto personal que ni uno mismo a veces alcanza a percibir completamente. Y continúa: esa parte oscura, oculta o semioculta, incluso para nosotros mismos, es la verdaderamente interesante. Y da la razón. Es la correlación estrecha entre Dios, que es amor, y la persona, que en el fondo de su esencia da una respuesta, que es única, pues no habrá otra idéntica en toda la historia. Es la historia del misterio de amor personal e intransferible de Dios a cada uno de nosotros, y el misterio de la vida interior de cada persona como respuesta a ese amor. Sobre esta vida interior de Arrupe se ha escrito y hablado muy poco. Y sin embargo se hace necesario explorarla y mostrarla porque, como acabo de repetir en sus palabras, es la verdaderamente interesante. Y porque sin ella no es posible comprender muchas de sus actuaciones y se corre el riesgo de perder el sentido más auténtico de su vida y de su obra. Se trata de adentrarse en esta vida interior a través de sus escritos íntimos, de los más personales y espontáneos, para no hablar de ella simplemente deduciendo unas notas de la pura observación de su actuar. Con toda sencillez y espontaneidad compartía con sus hermanos jesuitas en el Jesús, con ocasión de sus bodas de oro, a lo largo de estos 50 años de vida, con sus variadas experiencias, insensiblemente se han desarrollado y crecido algunos amores especiales, con las características propias de todo amor,
cuanto más se sufre, más se inflaman. Estos amores del padre Arrupe eran Jesucristo, la Iglesia, la compañía. Jesucristo, el todo de su vida. Recuerdo que, siendo yo estudiante jesuita en el Gesù de Roma, escuché la RAI una entrevista al padre Arrupe. Una de las preguntas del entrevistador fue: para usted, ¿quién es Jesucristo? El padre Arrupe se quedó unos instantes en silencio, como entrando en el hondón de su alma, y respondió una sola palabra: todo. Y agregó: quitad de mí a Jesús, quitad de mi vida a Jesucristo, y toda ella se desmoronará como un castillo de naipes. Y es que si hay una pasión evidente en la vida del padre Arrupe, es la pasión por Jesucristo. El todo y el más, este binomio tan ignaciano, sintetiza la biografía interior de Arrupe. Alguien enamorado de Jesucristo y por eso solamente deseando y eligiendo lo que más conduce. Solo desde esta vivencia de fe se puede comprender su personalidad y su obra. Es ahí donde se trasluce su identidad ignaciana, disponible a la voluntad de Dios. Arrupe místico en la misión, contemplativo también en la acción. No quiso ser otra cosa. La indiferencia ignaciana del principio y fundamento de los ejercicios centra su espiritualidad, que le lleva a buscar y realizar permanentemente la voluntad de Dios, y que en la dinámica de los ejercicios lleva a ofrecerse: disponed a toda vuestra voluntad. Si queréis, más en síntesis, como él decía, tu voluntad, no la mía. Este es el contenido de esa parte oculta o semioculta de nosotros mismos, que el padre Arrupe califica como la verdaderamente interesante, y que está en íntima relación con un texto excepcional de sus apuntes espirituales de los ejercicios de agosto de 1965, a los pocos meses de haber sido elegido prepósito general de la compañía. Fue elegido el mes de mayo. Subrayo 3 frases que sintetizan toda la página. En primer lugar, el agradecimiento. Y comenta: me obliga a ser fidelísimo al Señor, de modo que en la más mínima cosa que yo vea que Él me pide, pueda negársela. Segundo lugar, la necesidad de un contacto íntimo, lo más posible y continuo, con el Señor. Nuestro Señor es quien ha de moverme e iluminarme con su gracia. El oír al Señor y comprender bien su voluntad. Y como conclusión escribe: de ahí que si siempre, ahora adquiere una actualidad especialísima el voto de perfección. Ahora tengo que observarlo con toda diligencia, pues en esa obligación en observarlo estará también mi preparación para oír, ver y ser instrumento del Señor, que es cumplir en todo su voluntad. El padre Ignacio Iglesias, que muchos conoceréis, el gran conocedor del padre Arrupe, posiblemente el que conoce mejor esta intimidad, no duda en afirmar que tenemos aquí el boceto del autorretrato del más realista Pedro Arrupe interior. El voto de perfección, o voto de lo más perfecto, que está presente en diversas corrientes espirituales cristianas, se entiende como un compromiso a aspirar constantemente a una creciente docilidad a Dios, a dejarse mover solamente por lo que se vaya descubriendo como voluntad divina, poner toda su mirada interior en la voluntad de Jesucristo, de quien se siente enamorado y seducido. Este deseo, esta determinación deliberada, se encuentra ya en el joven
Pedro Arrupe, y le acompañará toda su vida. En una oración que ya ha sido publicada, una oración del 1933, cuando era estudiante de teología, él dirá: «Oh Señor, no me canso de repetiros, nada quiero sino amarte. Nada deseo en este mundo sino amarte. Nada deseo en este mundo sino a ti. Heme aquí como verdadero conejillo de Indias, pronto a ser sometido a todas las pruebas. Atadme, clavadme si es preciso, por si en algún momento de la prueba lo rehuyo». Volveremos a este texto del año 33, cuando era jovencísimo, al final de su vida. Al cumplir su boda de oro, la compañía volvía sobre el mismo núcleo y sintetizaba su vida como una mirada constante al rostro de aquel de quien se siente enamorado. Los jalones decisivos de mi vida, los virajes radicales en mi camino, han sido siempre inesperados, irracionales, pero en ellos he podido siempre reconocer, tarde o temprano, la mano de Dios que daba un atrevido golpe de timón. Era lógico. Abraham fue uno de sus grandes modelos. En él reconocía una llamada, una irrupción de Dios, un destino impreciso, pero siempre una respuesta decidida a recorrer un camino inesperado, sostenido solo por la confianza en la palabra de Dios. En su corazón estuvo siempre presente la respuesta de Abraham a Isaac: «Dios proveerá, hijo mío, el cordero para el holocausto». El misterio de una llamada que se prolonga en un diálogo ininterrumpido que le conduce siempre a la sorpresa, incluso al final de su vida, hacia lo humanamente incomprensible. Arrupe acoge en su vida los golpes de timón como signos del querer de Dios, y así se vive como conejillo de Indias, inmerso en el misterio de Dios. Como Ignacio, se hace peregrino, buscador incansable de la voluntad de Dios. Buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida. Los ejercicios en el primer texto. Es lo que le interesa y preocupa. Y así se identifica con el disponible, como le gusta llamar a Jesucristo. He aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad. Una de esas sorpresas, un nuevo golpe de timón, el último y el más inesperado, fue sin duda el de la noche del 6 al 7 de agosto de 1981. Una trombosis cerebral que le obligará a dimitir como general de la compañía y le conducirá hasta el final de su vida en un peregrinar de casi 10 años en el silencio misterioso de Dios, donde solo existía el «no mi voluntad, sino la tuya». Perdió el movimiento y la voz, pero le quedó el corazón para seguir sufriendo por y amando a Jesucristo, a la Iglesia, a la compañía, sus tres amores. Con el corazón le quedó la sonrisa, la mirada penetrante, reflejo de sus ojos iluminados del corazón, usando la frase de San Pablo. El 3 de septiembre del año 83 presentaba su renuncia a la Congregación General 33. Su mensaje no pudo ser leído por él mismo. Su forma no era suya, pero sí su contenido y su aprobación explícita. Y de nuevo encontramos ese flujo del Espíritu que marcó toda su vida: estar en las manos de Dios, querer vivir inmerso en el misterio de Dios y cumplir su voluntad. Así lo expresaba. Yo me siento más que nunca en las manos de Dios. Eso es lo que he deseado toda mi vida, desde joven. Y eso es lo único que sigo queriendo ahora, pero con una diferencia. Hoy toda la iniciativa la tiene el Señor.
Les aseguro que saberme y sentirme totalmente en sus manos es una experiencia profundísima. Y exhortaba a sus hermanos jesuitas. Mi mensaje hoy es que estén a la disposición del Señor, que Dios sea siempre el centro, que le escuchemos, que le busquemos constantemente, que tengamos un sentido muy personal de Dios. Al día siguiente, en la Eucaristía, en la capilla de la Estorta, lugar de tanta resonancia ignaciana, en su Nunc Dimittis, no pudo por menos de volver al misterio que le había acompañado a lo largo de su vida y que entroncaba con la experiencia ignaciana de la Estorta, sus tres amores. Cristo en cruz, como se aparece a San Ignacio en la Estorta, dificultades, contradicciones en el mismo servicio misional y eclesial. La Iglesia, os seré propicio en Roma, la frase que Ignacio oyó en la Estorta. Es cierto, decía Rupe, que he pasado por dificultades, grandes y pequeñas, pero confortado siempre con la ayuda de Dios. Ese Dios en cuyas manos me siento ahora más que nunca, ese Dios que se ha apoderado totalmente de mí. Es claro, no hay que afirmarlo, Arrupe fue un místico, pero con una mística ignaciana, de ojos abiertos, como se ha dicho, con los pies y el corazón entre los hombres, en el mundo. De su profunda fe en el misterio trinitario aprendió a amar el misterio del hombre. Deseaba aprender a mirar al hombre como Jesús, para interesarse por todo hombre y por todo lo del hombre. En él no hubo estériles dicotomías, sino una integración de amor a Dios y al prójimo, de fe y justicia. Una de sus ideas cardinales fue la armonización entre evangelización y promoción humana, entre trascendencia e inmersión en el mundo y en la historia. En sus intervenciones no hay rastro de secularismo ni de evasión espiritualista. Su intuición de crear en la compañía el servicio jesuita para refugiados no pudo ser más profética, vista desde las urgencias de la inmigración de nuestros días. Hace pocas semanas, el reciente viaje del Papa Francisco a Bangkok le ha recordado, llamándole precisamente profeta por esta intuición de preocupación y trabajo con los refugiados. De aquí se entiende bien que Arrupe sea un hombre de discernimiento, que redescubre en la espiritualidad ignaciana y trata que sea conocido y practicado por todos los jesuitas y sus instituciones. Esa actitud de búsqueda constante de lo que Dios quiere para ponerla en práctica, por encima de la propia voluntad o de los pareceres más o menos personales. Para él, la disponibilidad y el discernimiento se necesitan mutuamente. Arrupe ha vivido esta integración y ha movido a vivirla en la compañía. En sus primeras palabras, después de haber sido elegido general a las pocas horas, dirá que era necesario examinar seriamente y discernir cada uno de los asuntos para poder detectar lo que es perpetuo y lo que es transitorio. El discernimiento, una práctica que se extendería bajo su influjo en toda la compañía y que llegaría más tarde en nuestros días, incluso a toda la Iglesia, las enseñanzas del Papa Francisco. Pero eran unas propuestas que salían de la experiencia de su vida espiritual más íntima. Una voluntad divina, un querer de Dios buscado con pasión para ponerlo en práctica con gozo, que rezuma la sabiduría ignaciana sobre la elección en los ejercicios. Pedir a Dios nuestro Señor que quiera mover mi voluntad y poner en mi ánima lo que yo debo hacer. Siempre lo mismo, siempre el mismo deseo, tu voluntad, no la mía. Convencido de que esta disponibilidad o indiferencia era el corazón
de la identidad de los jesuitas y lo que debe especificar su existencia como seguidores de Jesucristo, el disponible, exhorta a toda la compañía en su carta de octubre del 77 a tenerle muy presente en su vida y misión. Amor a la Santa Madre Iglesia jerárquica. Del amor a Jesucristo, de su pasión por Jesucristo, se desprende en Arrupe, como en Ignacio, su amor a nuestra Santa Madre Iglesia jerárquica y su servicio a la Iglesia su esposa, bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra. De su primer amor, de la pasión que le invadió toda la vida, se nutre su amor a la Iglesia. Lo aprendió bien en las reglas para sentir con la Iglesia del libro de los ejercicios. Entre Cristo nuestro Señor esposo y la Iglesia su esposa, es el mismo Espíritu que nos gobierna y rige para la salud de nuestras ánimas. No está ausente en esta confluencia de amores el contenido de su voto de perfección al que he aludido antes, el deseo de que la voluntad de Dios sea la que rija siempre su vida y su actuación. Efectivamente, el cuarto voto de la Compañía de Obediencia al Papa, principio y principal fundamento, síntesis de su identidad y expresión de su carisma, tiene como uno de sus principales objetivos precisamente una más cierta dirección del Espíritu Santo. Se puede entender muy bien que Arrupe se sintiera muy a gusto viviendo este cuarto voto, pues le ofrece la posibilidad de vivir el deseo esencial de su vida, cumplir la voluntad del Padre, acertar en el discernimiento y sentirse disponible para ser enviado a donde se espera el mayor servicio. En definitiva, el compromiso de buscar siempre lo que el Señor quiera y realizarlo con diligencia, acogiendo los golpes de timón, la sorpresa del misterio de Dios, dejándose y ofreciéndose a ser conejillo de Indias. El padre Arrupe escribió y habló en repetidas ocasiones sobre la fidelidad de la compañía y de cada jesuita a la persona del romano pontífice, expresando su convencimiento de que en ella se contiene algo esencial al carisma de la compañía. Una de sus intervenciones más importantes en este aspecto fue su conferencia en febrero del 78, que se titulaba «Servir solo al Señor y a la Iglesia». Arrupe vincula la fidelidad al Papa con el discernimiento de San Ignacio y sus compañeros precisamente en la fundación de la compañía. Inspiradas palabras, comenta Arrupe, en que Ignacio y sus compañeros consagran literalmente el resultado final de su larga búsqueda de identidad apostólica. Es consciente Arrupe de que está tratando un asunto de crucial importancia para la compañía, en unos momentos de contestación fuera y dentro de la Iglesia. Unos años antes, en enero del 72, ya había escrito una breve carta a la compañía en la que pretendía hacer conscientes a los jesuitas de nuestra responsabilidad, de nuestra misión en este punto. Me refiero, decía, al espíritu de fidelidad a la persona del Santo Padre, que inspirado por nuestro cuarto voto y sellado por una tradición de 400 años, debe ser profundamente radicado en nuestra mente. Pero en Arrupe había mucho más que un convencimiento intelectual o la afirmación de un hecho histórico esencialmente relacionado con el carisma de la compañía. En Arrupe había una auténtica devoción personal por la persona de todos los papas con los que tuvo que relacionarse. Siguiendo esta estela, años más tarde, el padre Kolbenbach definía esta devoción como componente del cuarto voto. Se intenta a veces, decía Kolbenbach, reducir la obediencia especial al Santo Padre solo a las misiones.
Así podría ser canónicamente, pero ¿cómo realizar efectivamente nuestra misión si afectivamente nuestro corazón no está allí? Y todavía Benedicto XVI, siguiendo este análisis y esta interpretación de Arrupe, en su discurso a la Congregación General 35, asumía esta misma línea de interpretación. Nos invitaba a reflexionar para recuperar el sentido más pleno de este cuarto voto, que implica amar y servir al vicario de Cristo en la tierra, con la devoción efectiva y afectiva. Arrupe amó con devoción efectiva y afectiva al vicario de Cristo, que lo mostró a veces con gestos que algunos juzgaban como ingenuos. Bajar cada domingo a la puerta de la curia para ver pasar al Papa que iba en coche a visitar alguna parroquia romana. Para él no era una ingenuidad ni un formalismo. Bajaba para saludar al vicario de Cristo. Era una auténtica devoción ignaciana. El padre Ignacio Iglesias, al que he citado antes, nos contó en la Navidad del año 2006, en una conferencia sobre el padre Arrupe que voy conociendo, que Arrupe tenía encargado al hermano de la portería que le avisara en cuanto advirtiera que iba a pasar el Papa, en coche. Y Arrupe bajaba rápido a saludar al Papa desde la acera de la calle, en medio de la gente. Era un segundo, nada más. Ignacio Iglesias dice, la acompañé con otros bastantes veces, pero algunas veces Arrupe estaba solo. Un día, comenta Iglesias, al regresar con él en el ascensor, me atreví a sugerirle, medio en broma, que ¿por qué bajar todos los domingos? No le gustó. Bajó los ojos y siguió a su habitación. A Arrupe le dolió sin duda mi palabra, dice Iglesias. A mí, concluye, me hizo bien ciertamente su silencio. Profeta de la renovación conciliar. Arrupe se incorporó tarde al concilio y ciertamente no se puede decir que fuera un protagonista del Vaticano II. Fue elegido poco antes de que el concilio entrara en su cuarta y última fase, en el otoño del 65, que terminó el concilio. Sin embargo, sí ha sido reconocido como una figura clave del posconcilio. Ayudó a impulsar vigorosamente la vida de la Iglesia. Su preocupación fue siempre la evangelización y la renovación interior de la Iglesia, pero en particular de la vida religiosa. Su amor a la Iglesia y su fidelidad al concilio le empujó a esta entrega entusiasta por la renovación de la vida religiosa y evidentemente de la misma compañía. Siguiendo el ejemplo de la Iglesia en el concilio ecuménico, debemos proponernos las cuestiones con sinceridad y ponderación, dijo nada más de ser elegido. Como presidente de la Unión de Superiores Generales, participó en sínodos que prolongaron el concilio, así como las conferencias de Medellín y de Puebla del episcopado latinoamericano. Le tocó vivir los tiempos difíciles de los primeros años del posconcilio. Tuvo que gestionar tensiones no fáciles, tensiones entre la fidelidad y la creatividad, el carisma y la institución, las estructuras y la libertad, la tradición que vuelve sus ojos atrás y la profecía que mira al futuro. Posiblemente aquí se centra el esfuerzo fundamental de su generalato, cómo resolver en la compañía la tensión latente entre las dos directrices del concilio, retornar a las fuentes y adaptación a los nuevos tiempos. El padre Kolbenbach le presentó en la Universidad de Deusto, en el centenario de su nacimiento, como he citado, como profeta de la renovación conciliar. Y en un dibujo magistral, Kolbenbach subraya que la actitud del padre Arrupe con respecto a la novedad del concilio no era ni de derechas ni de izquierdas. No se encuentra ni en el mantenimiento del pasado
ni en la obsesión del presente, sino en el futuro, en el porvenir, un profeta. No es el liquidador del patrimonio espiritual ignaciano, como algunos han querido maliciosamente achacarle, sino un místico y un profeta para nuestro siglo, capaz de escrutar los signos de los tiempos y abandonarse a la escucha del Espíritu, como escribió su sucesor, el padre Korbenbach. El último tramo de su peregrinar, el drama de Arrupe. Arrupe, profeta de la renovación conciliar, y como todo profeta, no fue bien interpretado ni dentro ni fuera de la compañía. Su aplicación del concilio lo vivirá intensamente, pero gracias al discernimiento orante, practicado en la Iglesia, con la Iglesia y por la Iglesia. Detrás de la letra de los documentos conciliares reconoce siempre la revelación del Espíritu que lo hace todo nuevo. Y quiso llevar a la compañía a sentir con la Iglesia del Concilio Vaticano, como había sido la compañía primitiva con el Concilio de Trento. Aunque este sentir con la Iglesia del Concilio no tuvo lugar sin incertidumbres y sin dificultades. Me atrevo a afirmar que cuanto Arrupe hizo y dijo, también cuanto sufrió, tuvo su motivación en el deseo de servir solo al Señor y a su Iglesia, su esposa, bajo el romano pontífice, vicario de Cristo en la tierra. Y así mostraba su identidad de jesuita, la identidad de un discípulo del maestro Ignacio. En este amor y servicio se engarza el drama del último tramo de la vida del peregrino Arrupe, y en él se concentran sus tres amores: Jesucristo, la Iglesia, su vocación a la compañía. Repito aquí lo que recordé al inicio con ocasión de sus bodas de oro de jesuita en la homilía del Jesús. A lo largo de estos 50 años de mi vida, con sus variadas experiencias, insensiblemente se han desarrollado y crecido algunos amores especiales, con la característica propia de todo amor. Cuanto más se sufre, más se ama. Arrupe sufrió por la Iglesia, pero ese sufrimiento, envuelto en el misterio de Dios, le impulsó a amarla y servirla más, desde el camino de obediencia a la fe propia de su vocación ignaciana. Quisiera detenerme a continuación, aunque brevemente, en algunos actos de este drama del padre Arrupe. Desde el 5 de septiembre de 1981, después del ictus del 7 de agosto, está ya en la enfermería de la curia de los jesuitas. El 6 de octubre de ese mismo año, el Papa San Juan Pablo II tomaba la decisión de nombrar al padre Paolo Dezza su delegado para con la compañía y al padre Giuseppe Pitao su ayudante. La carta fue leída al padre Arrupe en la enfermería por el cardenal Casaroli, secretario de Estado, sin ningún testigo, con la excepción del fiel enfermero, el hermano Banderas. Arrupe siguió atentamente la lectura, entendió perfectamente el contenido y lloró mansamente. Un nuevo y definitivo golpe de timón, tu voluntad, no la mía. Le vendría al corazón su oblación de mayor estima y momento de los ejercicios. Quiero y deseo, y es mi determinación deliberada, de imitaros en pasar todas injurias y toda pobreza. Pero retrocedamos en el tiempo unos meses. De las primeras semanas de 1980, el padre Arrupe había tomado ya la decisión de presentar su dimisión como prepósito general de la compañía y había hecho las preceptivas consultas a los provinciales según el derecho de la compañía.
Finalmente, se lo había comunicado al Papa el 18 de abril del año 80. El Papa no acepta la dimisión ni, en consecuencia, la convocatoria de la Congregación General, porque no la consideraba oportuna para el bien de la Iglesia y de la Compañía. El 3 de julio se comunicaba a todos los jesuitas esta decisión. Arrupe continúa su incansable actividad viajando a Cuba, Estados Unidos, Portugal, Verdú y Manresa en España. Y en agosto decide hacer sus ejercicios espirituales. Hacía 15 años de sus primeros ejercicios como general. Entonces había predominado la consolación, los proyectos, las energías. Ahora va a ser muy distinto. Se van a suceder las agitaciones de espíritus de que habla San Ignacio. La acompañó en esta experiencia el padre Luis González, buen amigo, a quien pidió que fuera desde España a Roma para acompañarle en sus ejercicios. Y ha sido él, padre Luis González, quien nos ha dejado unas notas excepcionales para conocer el estado del alma de Arrupe como una premonición profética de la prueba que se avecinaba. Una prueba que tocaba en lo más profundo de sus amores, el vicario de Cristo y la compañía. Recuerdo con emoción, escribe Luis González, sobre todo la desolación profunda que experimentó al meditar la tercera semana sobre la pasión. Yo creo que pasó, dice Luis González, un verdadero Getsemaní. Vio con claridad el cáliz que el Padre le ofrecía y sintió la misma resistencia que Jesús. No me dijo en qué consistía su cáliz, pero solo su pavor, su angustia en aceptar esta dolorosa prueba que le amenazaba. Le animé cuanto pude a la confianza en el Señor que había experimentado tan claramente a través de toda su vida. Pero yo veía que todas mis razones eran huecas frente a su angustia existencial. Aunque no se diga claramente cuál era la causa de aquella desolación, es casi seguro que se trataba de la intervención papal en el gobierno de la compañía que intuía ya inminente. En el sufrimiento se acrisola su amor a la Iglesia y al Santo Padre, que se funda en el amor a Jesucristo que le ha elegido para esta vocación a la compañía. Así, unos meses después, el 27 de febrero de 1982, el padre Dezza, que ya es delegado papal, convoca a todos los provinciales en Roma. Y la Eucaristía, del inicio del encuentro, el padre Pitao leyó la homilía que el padre Arrupe había intentado decirle, las ideas que quería que expresara en su nombre. En ella, entre otras cosas, dice: en el romano pontífice reconocemos y amamos al vicario de Cristo en la tierra, bajo quien servimos solo al Señor y a la Iglesia su esposa. Nuestra vinculación a Él por amor en el servicio es nuestro principio y fundamento. Y un poco después siento alegría al ver y contemplar esto, porque a través de las mediaciones humanas veo en ello la voluntad de Dios, fuente de gracia para nuestra santificación y la del prójimo. Y quiero que toda la compañía viva con la misma alegría y contento esta etapa de aplicación concreta de la voluntad divina. Este mismo día, en la audiencia pontificia, Arrupe pudo oír estas palabras del Santo Padre, Juan Pablo II, que sin duda le consolaron abundantemente. Decía el Papa: ejemplar y conmovedora ha sido, sobre todo en situación tan delicada, la actitud del reverendísimo Prepósito General, Padre Arrupe, que nos ha edificado a mí y a vosotros con su plena disponibilidad a las indicaciones superiores, con su generoso fiat a la voluntad exigente de Dios que se manifestó en la imprevista e inesperada enfermedad y en las decisiones de la Santa Sede.
al padre Arrupe aquí presente, con el silencio elocuente de su enfermedad ofrecida a Dios por el bien de la compañía, deseo darle en esta ocasión, particularmente solemne para la vida y la historia de vuestra orden, las gracias del Papa y de la Iglesia. Podríamos terminar afirmando que el padre Arrupe, tanto en plena actividad y energías como en la debilidad de la enfermedad, con su amor y su sufrimiento, señaló el camino a la compañía para vivir su carisma, servir al Señor y a la Iglesia bajo el romano pontífice. Al final de su existencia, en la oblación silenciosa y prolongada de su voluntad al misterio de Dios, integró plenamente sus tres amores: Jesucristo, la Iglesia, la compañía. Muchas gracias.